Estamos de regreso en las noticias TVP. Es jueves de economía. Está con nosotros Diego Isaac López. Muy buenos días. Buenos días, Jazmín. Rimó hoy. ¿Cómo? Rimó. Muy bien. Hablamos del debate, sí, porque hay que tocarlo, porque es el segundo debate, fue el segundo debate con los presidenciales, fue del rubro de nosotros, la parte económica, hubo demasiadas imprecisiones. Sí. Primero hay que recalcar, 16 millones de personas fueron los que lo vimos, en todos, ya sea televisión, en plataformas de redes sociales, 2 millones más del primer debate, fue un debate distinto, por lo menos se pudieron ver un poquito más sueltos, se tiraron unos con otros quedaron desapercibidos, pero algo que también es de recalcar, el 92% de las preferencias presidenciales no se movieron a partir del debate, o sea, sigue caminando igualito, falta un tercero más, que es ahí por finales del mes más o menos, en 2 semanas más, pero lo que sí es, ya sería un tema más de seguridad. En los temas económicos que se tocaron, podemos decir que se miente con la verdad, siempre es tener mucho cuidado, analizarlo de qué es lo que están hablando, hacia dónde van, qué es lo que se está diciendo. Claro que podemos ver que hay dos Méxicos, siempre el del capitalismo, el del sector privado, el que estás apapachando más al productor, al empresario, y el otro que es como el que estamos viviendo ahorita, que va enfocado un poquito más al ciudadano, al pueblo, a la parte medular, y que vemos cuáles son las diferencias y hay que tocar ciertos puntos en los cuales se vieron en el debate, pero dices, por ahí no puede ser, o bien vamos viendo un poco más frío. Tocan el tema del Producto Interno Bruto, por ejemplo, Claudio Sheinbaum dice, hemos crecido el 3.2%, sí, pero no. O sea, crecimos en el 2023 el 3.2%, pero ¿comparado con qué? Con el 2022. Si hablamos de terminologías de neoliberalismo, que es la palabra mucho que se utiliza, vemos cómo hacemos o cómo se ha visto los anteriores gobiernos. Por ejemplo, si tomamos nosotros lo que ha crecido este sexenio o lo que va hasta el día de hoy, que ya casi termina, vemos que se ha crecido en términos del Producto Interno Bruto, que es la producción que hace México, todo lo que se vende, de lo que se compra, todo el movimiento como tal, hemos crecido el 0.8%. Si tomamos nosotros como referencia los precriterios del Banco de México, que viene siendo el porcentaje o el crecimiento que vamos a tener este año, si lo sumamos o lo promediamos a lo que está ahorita, México más o menos en este sexenio crecería el 1.1%. Vemos que han hecho los anteriores, que todo está mal lo que dice el presidente, pero vemos que, por ejemplo, con Peña Nieto crecimos el 1.9%, con Calderón crecimos el 1.4%, con Fox crecimos el 1.8%, con Ernesto Zedillo crecimos el 3.4%. O sea, hemos crecido más en los anteriores que en lo que va ahorita de este sexenio. Sí podemos ver, y lo hemos dicho mucho, la parte de la pandemia. La pandemia sí vino a ajustar demasiado y tardamos mucho en podernos ajustar en términos de producción, ¿sí? Vemos que México sí creció en algún momento hasta un 5.2% en el 2021 después de una pandemia, pero vemos, por ejemplo, con un Felipe Calderón crecimos en un año un 7%, con un Ernesto Zedillo crecimos hasta un 17%, o sea, vemos que hay años en los cuales fueron claves y se dice mucho, para poder ver cuál es el potencial de un gobierno tienes que medirlo en base a una crisis. Todos vivieron una crisis, en menor o mayor medida. Ernesto Zedillo venía de una crisis del 94 que fue el error de diciembre, Calderón, por ejemplo, de una crisis inmobiliaria. Entonces vemos de qué sentido es lo que se vive ahorita, cómo se actuó y de qué forma se actuó en otros años. Tema de empleo, por ejemplo, es el que llama también mucho la atención. Se toca de una forma muy medular en el debate, no se profundiza mucho porque sabes que no puedes golpear el sector formal, el informal. Vemos, por ejemplo, que no se ha topado un sector formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que van alrededor de 23, 24 millones de puestos, pero si nos vamos a la encuesta del ENOE, que es las personas totalmente activas en nuestro país, pues hay 60 personas económicamente activas, o sea, 60 millones de personas. Entonces dices, un tercio de la población está en la formalidad y los otros 2 tercios se encuentran en la informalidad. Nadie lo toca y nadie lo ve, pero sí reconocen que se ha venido creciendo y se ha venido teniendo una parte formal, pero
sí hay que ver que es demasiado caro lo que se está viviendo y lo que se está tocando. Ves el tema de inflación, por ejemplo, se dijo en el debate que no había inflación. Es imposible, o sea, inflación siempre ha habido, pero hay que verlo igual como se ha visto en los otros años o cómo se ha visto desde el principio hasta el final en este sexenio, 30%. O sea, 30% es el valor de lo que ha subido los productos en lo que va de este año. Vemos, por ejemplo, con un Felipe Calderón que se subió un 23%, con un Peña Nieto que se subió un 21%, la parte de la inflación. O sea, hemos venido creciendo, inflación existe claramente, pero vemos que en este sexenio se ha tocado mucho más la inflación por temas también internacionales, por la cuestión de la pandemia, y que en este año se tiene un poquito de control en un 4.5%, cuestión en la misma inflación. También hay que ver la correlación entre la formalidad, lo que se ha visto del aumento del salario mínimo con la inflación, que viene siendo cada vez más caro. Por lo tanto, sí se ve y se nota que no vamos a tener también un rescate a la baja de la tasa de interés. Si tenemos una inflación cada vez más alta, por lo tanto, los bancos centrales no van a bajar la tasa de interés y va a ser más complicado que México pueda haber una reactivación económica en este sentido. El tema de los 2 días de descanso, ¿qué tan viable puede ser, Diego? No va a ser. No va a ser. Es prácticamente imposible. Ya se lavaron las manos y dijeron vamos a ir a un descanso, se lo vamos a dejar al próximo sexenio, va a haber una continuidad, pero ahorita no va a haber ni los 30 días de aguinaldo ni los 2 días de descanso en esta legislatura. Hay que ver y hay que tener mucho la importancia de votar por las otras personas que están ahorita en campaña para que sean nuestros representantes en las cámaras y puedan darle seguimiento a este tipo de leyes. Sí, porque llega una nueva Cámara de Diputados, un nuevo Senado y en los congresos locales pues también habrá movimientos. Pues muchísimas gracias, Diego, te esperamos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Pausa y regresamos.